Bueno, mi nombre es Santiago Toledo. Estoy haciendo esta presentación para el CBU Memorias Musicales del siglo XIX en Colombia. La obra a la cual voy a analizar el día de hoy se llama La Ilusión y es una contradanza de Julio Quevedo. Para dar un contexto breve de quién fue Julio Quevedo nació el 16 de marzo de 1829. Fue un importante músico colombiano del siglo XIX. Lamentablemente que es poco conocido y su vida y obra pues motivaron a diferentes autores a hacer notas sobre su participación en la música de la época. Junto a su padre, que también era compositor y violinista y director venezolano, Nicolás Quevedo, pues él le proporcionó las bases de lo que sería pues su pasión a lo largo de su vida, que sería la música. Su madre fue la señora Concepción Arbelo y Rodríguez. Se dice que su hogar se encontraba por los lados de lo que hoy en día es San Victorino. Fue bautizado en la iglesia de la Capuchina, lo cual nos da una idea del lugar en el que vivía él en la época. A una temprana edad ya cantaba romanzas compuestas por su padre, quien lo acompañaba tocando el violín. Aparte de esto, pues de su padre aprendió a tocar el violín, pero aparte aprendió a tocar el piano. Su padre le enseñó también teoría musical, solfeo y composición y recibió estas clases de piano, del instrumento del piano, por una pianista bogotana llamada Teresa Tanco de Herrera. Julio Quevedo también fue miembro de la Sociedad Filarmónica, participó en conjuntos orquestales de las compañías de ópera, enseñó música en casas de familia, estuvo dirigiendo el Colegio Lorenzo María Lleras en Santander, fue profesor del colegio regentado por Sixta Pontón de Santander también, donde estudiaban los hijos del general Francisco de Paula Santander. También fue miembro del Consejo Directivo de la Academia Nacional de Música, que se fundó en 1882 por Jorge Wilson Price, quien le encomendó a él las cátedras de armonía y composición. Continuando un poco, pues con la obra que vamos a analizar el día de hoy, que se llama La Ilusión, pues, tenemos que el género es la contradanza. La contradanza es la versión española o hispanoamericana de la contradance francesa, la cual fue un estilo internacional de música y danza en la época, derivado del country dance de Inglaterra y fue adaptado por la corte de Francia. Tenemos que la contradanza fue llevada a América y en Cuba especialmente se convirtió en un importante género durante el siglo. Fue la primera música escrita que estuvo basada en ritmos subsaharianos, así como la primera danza cubana que adquirió una fama internacional. La contradanza es la predecesora de la danza, el danzón, el mambo y el cha-cha-cha, así como la canción La Habanera fuera de Cuba. La contradanza fue conocida también como habanera o danza de La Habana y este nombre fue adoptado en Cuba después de su popularidad internacional a finales del siglo, aunque ese término nunca fue utilizado por sus creadores. Ahora, hablando un poco de la armonía, vamos a dar unas cortas definiciones. Primero, la armonía ocurre pues cuando hay un equilibrio y una conveniente y adecuada proporción, una concordancia y correspondencia de unas cosas con otras. En su caso, pues tiene que ser agradable a los sentidos. Por ejemplo, a la vista, cuando algo tiene armonía, es que puede tener eh, algo agradable como los colores y tiene una concordancia y correspondencia adecuada. En música, la armonía es aquello que sucede cuando existen dos notas o más que suenan a la vez. Por lo tanto, la armonía hace referencia al arreglo de notas en un acorde. Además, da la estructura genérica de acordes en una pieza musical. En el caso de la obra que estamos estudiando, La Ilusión, podemos decir que la armonía de esta canción se percibe como alegre, de alguna manera genera un tipo de invitación a bailar a la persona con la pareja y tiene un toque de suspicacia, intercalando notas más agudas y más gruesas dependiendo de la parte de la obra que se está interpretando. Asimismo, podemos decir que tiene un patrón repetitivo característico de la música de salón en pareja de la época. Continuando, vamos a hablar un poco de la forma musical. En música, la forma musical
En su sentido genérico, designa tanto una estructura musical como una tradición de escritura que permite situar la obra musical en la historia de la evolución de la creación musical. Añadidas a un título o una obra, las diferentes formas musicales, por ejemplo, la sinfonía o los conciertos, el preludio, la fantasía, etcétera, designan entonces tanto una estructura que se ha construido a lo largo del tiempo como un género musical particular. Una composición musical que ha evolucionado durante siglos, digamos la ópera, la danza, son ejemplos de esto. En ambos casos, los conceptos de cierta forma aluden a la pertenencia como de una categoría para cada obra y que posee uno o ciertos criterios más o menos estrictos propios de una estructura que permiten pues obviamente encasillarla. Hay ejemplos como números de movimiento, estructura general, proporciones que ayudan a esto y que a lo largo de la historia de alguna manera se ha convertido en prototipos que que no han impedido más bien que haya como seguido evolucionando estos tipos de música y olvidando a veces los modelos del principio, ya que los compositores trabajan, además de los temas, pues el ritmo, la melodía y la armonía. En este caso, pues de la obra que estamos estudiando, podríamos identificar esta forma musical de las contradanzas, que se ve una forma simple y corta, pues que se va uniendo a lo largo de la obra, además de tener como partes repetitivas que lo difieren de formas más complejas como la sonata. Entonces, estas son algunas características que nos ayudan a encasillar esta canción, esta obra, en la forma musical de la contradanza, que es como el parámetro normal que se tiene. Ahora hablando un poco del estilo, pues igual vamos a hacer una pequeña definición de qué es el estilo. Pues el estilo musical es un conjunto de características que individualizan las obras de un músico o una tendencia musical de la época. Al modo que se hace con otros campos del arte, a la clasificación de obras y autores por estilos, pues se permite de esta manera agruparlos y reconocerlos por sus características musicales como tal, tales como el uso de la melodía, la armonía, la textura, el ritmo y pues etcétera. Y los ejemplos de estilos musicales son, digamos, la música renacentista, la música romántica, el canto gregoriano, el jazz y así como por el estilo. En cuanto al estilo, pues me enteré que hay una ambigüedad, si se cabe decir la palabra, hay una confusión entre los términos estilo musical y género musical. En la historia académica, la denominación de género musical se reserva exclusivamente a la clasificación de las obras musicales por la finalidad a la que estén destinadas, resultando de ello géneros como la música religiosa, la música pragmática, la música de cine, la música de ópera. Sin embargo, en música popular y en la industria discográfica, los diferentes estilos musicales se dicen un poco diferente, como por ejemplo el rock, el jazz o el flamenco, que suelen ser denominados géneros musicales. Eh, y aclarando ya esto, en cuanto a la clasificación de los estilos, suele realizarse ciertos criterios fundamentales musicales, tales como características melódicas y armónicas, características rítmicas, instrumentación típica. También se tiene en cuenta la estructura de la obra, digamos la duración, movimientos, secciones, repeticiones. También se tiene en cuenta la textura musical, normas y técnicas de composición e interpretación. En el caso de la obra, podríamos decir que podría tratarse de un estilo popular, ya que de cierta manera vemos como que genera un cierto ritmo o repetición predecible eh, a lo largo de la obra, lo cual lo hace fácil para el disfrute y para el bailar, que pues finalmente es para lo que se creó esta canción. Entonces, esto es lo que podemos mencionar frente al estilo. Más allá de ser una conclusión, pues que no creo que sea como el término más válido para lo que va a mencionar posteriormente, pero me pareció muy interesante ver como la historia que ha tenido la contradanza a lo largo
no solamente del siglo que estamos estudiando, sino a través de la historia. Como mencionábamos anteriormente, pues este estilo musical tuvo inicios en Francia, que venían de Inglaterra, que se trasladaron a España, vino a América, y cómo, dependiendo de la cultura en la que estaba, se vio una influencia muy importante, como el caso que mencionábamos de Cuba, y pues en en las distintas regiones a las que llegó. Entonces, como no conclusión, sino como un dato extra que me pareció interesante, pues podría mencionar eso. Como aclaración, quiero pues mencionar que yo soy estudiante de medicina, es el primer curso de música que tomo, entonces espero haber sido claro, espero que hayan podido entender más o menos la idea. Intenté de pronto enfocarme un poco más en las definiciones, porque pues personalmente no las tenía muy claro y me pareció de pronto importante mencionarlo para las personas que al igual que yo somos principiantes en el tema de la música. Y pues nada, pues espero que hayan entendido. Eh, a- Espero que puedan escuchar la obra del maestro y que la puedan disfrutar tanto como yo. Muchísimas gracias por su tiempo.